las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital, presentan Educación Tributaria Paso a Paso. 9 años en tu pantalla. Con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Hoy vamos a analizar el tema de los préstamos y las financiaciones. Vamos a dar recomendaciones sobre qué tratamiento tiene el IVA con estas modificaciones, si usted es socio o socia de la cooperativa y tiene un préstamo, qué tendría que tener en cuenta cuando va a sacar un crédito, cuáles son los sistemas, cuáles son los mecanismos, me sirve para utilizar el IVA como crédito fiscal y otras cosas más aquí por Paraguay TV HD Digital, y este es nuestro mes aniversario. Vamos a cumplir a finales de este mes 10 años en su pantalla. Así que hoy y todos los lunes y jueves estamos aquí con ustedes. También en nuestras repeticiones, gracias al apoyo de las siguientes empresas: FOTRIEP, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial; Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales; Power4, el éxito físico en pocos minutos; Sistema Contable Abaco, la solución online perfecta para su estudio contable, profesional, fácil y seguro. Comecipar es calidad de vida. No al impuesto al acto cooperativo, no a la lista sábana de las cooperativas. Y Desarrollos Madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. Y por supuesto, recuerde que en nuestra página web www.ruoti.com.py usted podrá descargar gratuitamente el índice de nuestras obras. Y si me da me gusta en nuestra fanpage, participará de los sorteos que realizamos de diferentes materiales y libros, y también, por supuesto, podrá ver a través del canal YouTube las 24 horas nuestro programa. ¿Y por qué elegimos este tema? En primer lugar, por la próxima vigencia del IVA a los préstamos de las cooperativas, las confusiones que hubo, qué es lo que está grabado, qué no, qué tiene que tener en cuenta. Entonces tratamos de preparar un programa, uno de los más difíciles de preparar, justamente sobre estos y otros temas. Y en primer lugar vamos a analizar justamente el IVA, que grava a los préstamos y las financiaciones desde su vigencia, porque solamente así podremos comprender cómo fue cambiando esto y vamos a llegar a la conclusión de cuál es el sistema actual. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que con la ley 125/91, que empezó a regir en 1992, fue la primera vez que se puso el IVA a los préstamos y las financiaciones. Pero eran los préstamos y las financiaciones de las personas que realizaban en forma particular. Ejemplo, préstamo de una empresa a otra, préstamo del socio a la misma, etc. Por eso, en esa época, la tasa del IVA era del 5% y estaban expresamente exonerados los bancos y las financieras. También los préstamos de las entidades sin fines de lucro, que se pueden llamar sindicatos, se pueden llamar asociaciones, se pueden llamar cajas de jubilaciones, todo lo que otorgan préstamos y que no están constituidas como entidades comerciales, siempre tuvieron un tratamiento diferente, y las cooperativas estaban exentas del pago del IVA. En esa época, 1992, cuando entró a regir el IVA por primera vez en el sistema impositivo paraguayo, estaba vigente también otro impuesto que justamente es el que afectaba también a estos préstamos, que era el famoso impuesto de actos y documentos. En la siguiente reforma,
que tenemos en pantalla, que se dio en el año 2004 con la famosa Ley de Adecuación Fiscal, se grabó el IVA a la tasa, o sea, los préstamos y las financiaciones con IVA a la tasa del 5% y desapareció las exoneraciones a los préstamos de entidades bancarias y financieras. Es decir, las entidades bancarias y financieras pasaron, en lugar de pagar actos y documentos, que era el impuesto anterior, pasaron a pagar IVA sobre el interés, la comisión y otro monto diferente a la amortización del capital. Mejor dicho, no es que la entidad bancaria y financiera es la que paga, porque la que paga es la persona que saca el crédito, sino se derogó la exoneración que tenían estas entidades como contribuyentes de IVA, que lo que implica en el IVA es tener que facturar y tener que percibir y tener que devengar, como vamos a hablar. Y ahí hubo una cuestión diferente. ¿Por qué? Porque como ciertos préstamos tomados antes de la vigencia del IVA ya habían pagado actos y documentos, ahí se llegó a otra solución. Los préstamos que habían pagado actos y documentos no pagaban el IVA porque ya habían contribuido con este impuesto, pero sí aquellos que no pagaron este impuesto, actos y documentos, o aquellos que se refinanciaban. Y así se dispuso en la reglamentación de la ley 2421. Nuestra tercera reforma grande se dio en el año 2013 y empezó a regir en enero del 2014 con la famosa ley 5061, que desapareció las exoneraciones que tenían las entidades sin fines de lucro y categóricamente, como vamos a ver varias consultas, categóricamente se dispuso, no, si vos sos una asociación que otorgás préstamo a tus socios, si vos sos un sindicato, si sos una asociación de cualquier naturaleza, no importa el nombre, las entidades sin fines de lucro pueden constituirse como fundaciones, asociación con capacidad restringida o asociación de utilidad pública. Son las tres formas que trae el Código Civil para poder constituir estas asociaciones sin fines de lucro. No importa el impuesto a la renta. El impuesto a la renta vamos a ver por separado, pero el IVA sí vas a tener que pagar. Y ya en el 2014, cuando entró en vigencia, claramente se disponía una norma que decía no importa cuándo sacaste el préstamo, lo que importa es el momento que se paga el interés, porque es lo que vamos a ir analizando cómo es este tema. Y la gran novedad es que en esa ley 5061 se estableció que algunos ítems, y dentro de ellos los intereses, los intereses que se cobran por los préstamos y el IVA que afecta a los mismos, podía variar por decreto del Poder Ejecutivo, podía variar la tasa, como también se lo puede hacer para los que son productos farmacéuticos. Entonces, por eso nuestra lámina dice, se estableció una tasa general del 5 al 10. Hace muy poco tiempo, por última vez, desde el 2014 también, se estableció que la tasa general de los préstamos y las financiaciones es del 10%. Y ahí, con la ley 5061, las únicas entidades que no pagaban IVA al otorgar préstamos y financiaciones que no eran contribuyentes de derecho, los que deben facturar, y que no, y por lo tanto el socio pagaba menos impuesto, eran las cooperativas, no por una modificación de la ley, sino porque esa exoneración respetó lo que decía la ley de las cooperativas. Ahora, ¿qué pasa? Con esta nueva ley que se acaba de promulgar, la 5501/13, no es que se modifica el sistema impositivo, ni se modifica la ley 125, ni sus modificaciones, sino lo que hace es derogar la exoneración que tenían
las cooperativas en el artículo 113 de la Ley de Cooperativas. Entonces, a través de la misma, se deroga la exoneración del IVA en general para las cooperativas. Y esta palabra en general es muy importante. ¿Por qué? Porque mucho se habla del IVA que va a generar el préstamo para la cooperativa. Sin embargo, lo que se derogó es todo. Resumiendo esto, ya desde el 92, como hecho generador del IVA, se encuentran los préstamos y las financiaciones. Pero estaban exentos primero las entidades bancarias, luego las entidades sin fin de lucro y las cooperativas. Por lo tanto, no es un nuevo impuesto. Y ahí es, si entendemos esto, vamos a poder entender justamente los demás elementos, porque la ley dice, pero ¿cómo tengo que pagar el IVA sobre los préstamos que he tomado de mi cooperativa antes de la vigencia de la ley 5501/13? Esto es inconstitucional, esto está mal. ¿Cómo me van a poner un nuevo impuesto sobre algo que yo ya saqué un préstamo anteriormente? Este no es un nuevo impuesto, este es una derogación de la exoneración. Por eso, para entender técnicamente, porque esto es algo que tenemos que aprender todos, porque se trata de un principio constitucional que me habla de la irretroactividad de la ley. ¿Qué me dice la norma de la irretroactividad de una ley? Que una ley no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de la vigencia de la misma. Y el hecho generador, que es lo que podríamos llamarle técnicamente hecho ocurrido en los préstamos, está desde el 92. Ahora, tenemos que ver si el hecho generador es el préstamo o es la financiación. Entonces, tenemos que separar los préstamos y las financiaciones. Y en realidad, así como les dije, el préstamo siempre estuvo grabado. Pero en el caso específico de las cooperativas, corresponde analizar su carácter como sujeto exento. ¿Y qué es ser sujeto exento? Ser sujeto exento es que la ley me dispense, me perdone del cumplimiento de esa obligación tributaria. Por lo tanto, sobre esa base, podemos decir de que es legal, no es inconstitucional que tenga que pagar el IVA sobre préstamos, que en realidad vamos a ver sobre qué se paga, interés, comisión y otro monto diferente de la amortización del capital, antes de la vigencia de las modificaciones de la ley, porque el préstamo ya es un hecho generador desde el 92 y al derogarse la dispensa en el pago, desde el momento que me sacan la exoneración, cada vez que yo pago, tengo que aplicar la ley vigente en el momento del pago. No se aplica una ley irretroactiva. ¿Qué me exoneraban del pago? Se terminó las exoneraciones de las cooperativas porque este es el artículo que se derogó, artículo 113. Esto es lo que se derogó. Cualquiera fuera la clase o grado de la cooperativa queda exenta de los siguientes tributos: el impuesto al valor agregado, que grave los actos de los socios con su cooperativa, con exclusión de las adquisiciones y enajenaciones realizadas por la cooperativa con terceros. Ahora esto desapareció. Al desaparecer esta dispensa legal, cada vez que yo voy a pagar un préstamo, tendré que pagar como socio el préstamo correspondiente y el impuesto que afecta al mismo, que a la vuelta del corte vamos a seguir analizando. En definitiva, no es irretroactivo la norma que le obliga a usted como socio de la cooperativa a pagar el IVA sobre el interés, la comisión y otro monto diferente a la amortización del capital, aunque el préstamo lo haya sacado anteriormente. Y antes de ir al corte quiero hacer una aclaración.
Yo personalmente, y lo hemos puesto varias veces en nuestro programa, no estoy de acuerdo con que se grave el IVA a los préstamos de las cooperativas, porque es un sector que no tiene capacidad contributiva, el socio ni siquiera rompe el circuito económico y no va a ser mucho lo que se va a recaudar. Hubiera sido mejor gravar otros hechos y no gravar otros hechos en realidad, sino controlar la alta evasión tributaria que tiene nuestro país en lugar de seguir creando impuestos. No me parece un impuesto justo, pero si está la ley hay que cumplirla y por eso queremos enseñar aquí cuáles serían las precauciones tanto para el pago del IVA como cuando vamos a tomar un crédito. Y a la vuelta del corte continuamos con más educación tributaria paso a paso. Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlate, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto, menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruoti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. ¿Tu sistema se compara a la era de los dinosaurios? En vez de darte soluciones, te da problemas. ¿Te cobran por cada actualización? Conozca Abaco, la solución online perfecta para su estudio contable. Acceso desde cualquier lugar, 100% en línea, sin instalaciones. Actualizaciones automáticas totalmente gratis. Trabaje donde quiera que estés. Próbalo gratis por 30 días. Accede a www.abaco.com.pi. Y continuamos con más educación tributaria paso a paso, analizando las diferentes alternativas de préstamos, analizando cuáles son las implicancias y hemos explicado claramente que el préstamo está grabado con IVA desde el año 92. Lo que ha hecho esta ley nueva es derogar las exoneraciones que contaban las cooperativas y por lo tanto no es irretroactivo. Ahora, antes de pasar a analizar, bueno, sobre qué vamos a pagar, cómo lo vamos a pagar, cuánto vamos a pagar, qué tasa nos pueden aplicar, cuánto una tasa usuraria, entre otros temas que queremos hablar, llega ya fin de año y Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, le ha guardado un lugar si usted aún no tiene previsto dónde realizar su evento de fin de año. Y solamente hasta este mes, para cenas de fin de año, de lunes a jueves, una promoción especial, solamente 130,000 guaraníes por persona. Visite la página de Facebook de Villa Jardín y también vea los hermosos casamientos, cumpleaños de 15 y otras recepciones empresariales que se han realizado con la seriedad y responsabilidad que caracteriza al grupo empresarial Nora Ruoti. Bueno,
entonces en realidad, ¿qué es lo que está grabado? Y miremos lo que dice la ley 125 desde el año 92. Está grabado la prestación de servicios. Y la propia ley nos define qué es servicio. Y mucho cuidado, porque miren la palabra que está marcada justamente con una estrella. Por servicio se entenderá toda prestación a título oneroso por el que pago un precio o a título gratuito. ¿Tengo que pagar IVA por lo que es gratuito? Sí. ¿Qué pasa si me condonan, mejor dicho, los intereses? ¿O qué pasa si no cobro intereses por el préstamo? ¿Hay préstamo gratuito? La ley te dice, sí hay, pero vos tenés que pagar lo mismo el IVA, porque el IVA grava también los actos gratuitos. Y se considera servicio aquello que sin ser enajenación proporcione a la otra parte una ventaja o provecho. Tales como, y ahí trae como hecho generador, los préstamos y las financiaciones. Entonces, esto está desde el año 92. Los préstamos y las financiaciones que se sacaron desde el año 92 están grabados con este impuesto. Y justamente le comentaba de que cuando se transformó, cuando se modificó, mejor dicho, la ley el año pasado, a partir del 1 de enero del 2014, salió el nuevo decreto reglamentario del IVA, que es el que va a regir en todos estos aspectos. Cuando hemos grabado este programa, aún no había salido ninguna reglamentación específica. Posiblemente salga alguna reglamentación aclaratoria de algunos aspectos, porque tengan en cuenta que no se derogó solamente el IVA a los préstamos, sino que todo ahora está grabado con IVA, todo lo que realiza la cooperativa con sus socios y sus socios con las cooperativas. Ahí tenemos, pueden ser, por ejemplo, el pago de dietas que no se rinden cuentas, se consideran honorarios, el pago de ciertos servicios, pero hay que diferenciar qué es aporte, solidaridad y otras cuestiones que no son servicios que paga el socio, sino son aportes que deben estar exentos de IVA por ser un pago realizado a una entidad sin fines de lucro. Entonces hay que separar bien y vamos a ver también la reglamentación seguramente especificará bien que está grabado con IVA y cuáles son aportes, y los aportes no son servicios. El hecho generador del IVA es el servicio. Y ahí ya nos decía en la reglamentación del IVA, no importa, fíjense lo que dice el artículo 4, independientemente a que un contrato se haya celebrado con anterioridad a la mencionada fecha, 1 de enero del 2014, se tiene que aplicar el IVA a la tasa del 10% a las financiaciones otorgadas por personas o entidades reguladas por la ley 861, que fue, como les dije yo, que cambió la tasa del IVA del 5 al 10, porque la ley 5061 lo permitía hacer mediante un decreto. Entonces, no es la primera vez que sucede esto. Un argumento más para entender que no es irretroactivo. Ahora, ¿sobre qué monto voy a aplicar la tasa del préstamo? Y miremos lo que dice el artículo 82. En las operaciones a título oneroso, las que se pagan, la base imponible la constituye el precio neto devengado. Y esa palabra devengado es un tema muy importante en materia de renta, porque eso significa que si venció el plazo y yo no me presenté a la cooperativa o a otra entidad a pagar un préstamo que dice mensualmente, la cooperativa me debe expedir la factura y pagar el IVA en el mes que corresponde. Lo mismo pasa con los alquileres. Recuerda que hemos hablado varias veces que en alquileres, si mi contrato dice que se tiene que pagar de tal fecha y no se paga, tengo que devengar. Y eso es lo que también le preparé un análisis para usted, correspondiente a la entrega del bien o la prestación del servicio.
Y fíjense sobre qué se pagará. Dicho precio se integrará con todos los importes cargados al comprador, ya sea que se facturen concomitantemente o en forma separada. Es decir, mi préstamo puede tener intereses, puede tener comisiones, puede tener gastos administrativos, puede tener sanciones, puede tener moratoria, todo va a estar grabado con IVA porque forma parte del servicio de préstamo. Pero, ¿sobre qué? Lo único por lo cual no se paga IVA es por la amortización del capital. ¿Por qué? Miremos esta lámina. ¿Cuándo y sobre qué monto se paga? La reglamentación me establece en el artículo 12, que es la que se va a aplicar al IVA, a los préstamos de los socios de la cooperativa, lo siguiente. En las financiaciones, la base imponible lo constituye el monto devengado mensualmente. Y acá voy, devengado mensualmente. De los intereses, de los recargos, de las comisiones y cualquier otro monto diferente a la amortización del capital. Eso significa el nacimiento de la obligación tributaria es de devengamiento mensual. Es diferente el elemento temporal de una obligación tributaria y esto se da en todo el IVA. Y luego, ¿sobre qué monto? Mejor dicho, ¿en qué momento? ¿Quiere decir que siempre mi devengamiento va a ser mensual? No. Si mi préstamo dice que mi pago es mensual, será mensual. Si mi préstamo dice que mi pago es anual, será anual. Y digo mal diciendo mi pago. El pago del interés, la comisión y otro monto diferente a la amortización del capital. Y también otros elementos. Por eso todavía estamos a tiempo de hacer algunas cuestiones importantes. Fíjense lo que dice la ley. En los servicios, el nacimiento de la obligación se concreta con el primero. Es decir, ¿cuándo tengo que facturar el IVA para el contribuyente de derecho y cuándo tengo que pagar el IVA para el contribuyente de hecho, el que saca de su bolsillo la plata, como en este caso lo es el socio de la cooperativa que va a contribuir ese IVA y me da 4 opciones. 2 son las que tenemos que analizar claramente en este momento. La emisión de la factura. Fíjense, se emite la factura ¿por qué? Por el interés, por la comisión y otro monto diferente a la amortización del capital. No se factura el capital porque el capital no es el servicio. El capital es la plata que yo tengo que devolver y la retribución del servicio son estos conceptos. Entonces, si se emitió la factura por los intereses antes de que rijan las modificaciones de la ley, no voy a pagar porque le va a aplicarse en la ley en el momento del nacimiento de la obligación tributaria. El segundo hecho dice percepción del importe total o pago parcial del servicio a prestar. Cuando me voy a pagar mi crédito a la cooperativa o a cualquier otro lugar, en ese momento nace la obligación tributaria. Esto lo dice la propia ley. Y acá, en este que tiene la segunda estrella, es donde también está complicado, que dice al vencimiento del plazo previsto para el pago. Eso significa, si mi préstamo dice todos los meses debo pagar el interés, vence ese crédito. Aunque yo no haya pagado el crédito socio de la cooperativa tiene que expedir la factura e ingresar el IVA. Y justamente el tercer momento es el vencimiento del plazo previsto para el pago, que tiene nuestra segunda estrellita, que es importantísimo para el tema de los alquileres y para el tema de los préstamos, que se pone un plazo determinado. Eso significa que si
la cooperativa o cualquier otra persona que me presta dinero dice, el vencimiento del plazo es el 12 de octubre, ese día se vaya o no a pagar su crédito, el prestamista, la persona, en este caso la cooperativa, el contribuyente, de hecho, tiene que proceder a facturar y eso es lo que se llama el famoso devengamiento. Y luego está con la finalización del servicio prestado, que no se da mucho en los préstamos, pero sí en otros hechos generadores de servicios. Entonces, muy importante es ese elemento temporal. ¿En qué momento? Si voy a pagar mi préstamo, si se facturó ya mi préstamo, pero ¿qué es lo que se factura? Veamos de nuevo, la factura, la primera estrellita que teníamos, es uno de los elementos temporal de la obligación tributaria que tenemos que conocer para aplicar correctamente el IVA a los intereses. Claramente ponemos aquí, no corresponde facturar el monto del capital del préstamo. Miremos nuestra lámina, señor director, puesto que lo que está grabado son los intereses, las comisiones y otros montos diferentes a la amortización del capital. Por eso, mientras que no está vigente este impuesto, y es lo que habían hecho los bancos y financieras que vamos a comentar, yo me tengo que preguntar esto que tenemos aquí. ¿Cuándo se facturaron o se facturarán esos intereses? Si se facturaron o se facturarán esos intereses, ocurre el primero de los momentos, la emisión de la factura. Y ahí, ante la vigencia del IVA a las cooperativas, no estará grabado. Luego de la vigencia del IVA a las cooperativas, estará grabado. La segunda, ¿cuándo y qué es normalmente lo que ocurre con los bancos y financieras? Los bancos y financieras, como tienen ese problema y el problema del devengamiento mensualmente, el problema del devengamiento, lo que hacen los bancos y financieras, muy sencillo, te facturan todo el IVA en el primer momento. Y hay incluso algunos que las primeras cuotas se van pagando sobre el IVA y posteriormente nada más los ajustes correspondientes. Entonces, las cooperativas normalmente no han facturado todavía los intereses. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien el momento de la facturación, que es o cuando yo me voy a pagar o cuando se vence el plazo establecido. Y ustedes saben que esta discusión ya es del año 2006. Justamente en estos materiales que tenemos aquí, que son de consultas vinculantes, que es el parecer de la Administración Tributaria, hay una consulta del año 2006 cuando entró a regir el IVA, que es muy importante porque se aplica a los bancos y financieras y ahora, al derogarse la exoneración del IVA a los préstamos de las cooperativas, puede servir de ilustración para las cooperativas. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte vemos justamente las diferentes modalidades de préstamos? Porque lo importante sería que usted, antes de sacar el préstamo, antes de que entre en vigencia esto, vea muy bien cuáles son las modalidades, porque quien paga el IVA de los préstamos es el socio de la cooperativa, y todo esto y mucho más lo veremos aquí, en Educación Tributaria, paso a paso, a la vuelta del corte. Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlay, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto, menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas.
es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Muy bien, y continuamos en Educación Tributaria paso a paso, analizando esto de los préstamos. ¿En qué momento me tienen que facturar? Fíjense que la factura es un elemento, es un documento muy, pero muy importante, porque ese préstamo, vamos a ver si nos da el tiempo, ya vamos por el tercer bloque, nos va a servir también en ciertos casos para deducir del impuesto a la renta personal, en algún caso vamos a poder usar como crédito fiscal. O sea, la documentación es importantísima y también es importantísima la documentación a los efectos de que no me estén reclamando algo que yo lo he pagado, que muchas veces sucede también porque no tenemos en cuenta esto. Hablábamos del devengamiento y cuando las entidades bancarias y financieras dejaron de tener la exoneración que ocurrió en el año 2004 con la Ley de Adecuación Fiscal, presentaron algunas consultas vinculantes poniendo las diferentes alternativas. Yo les recomiendo que siempre se lean las consultas vinculantes. Para nuestros seguidores de nuestro Facebook vamos a justamente sortear este primer tomo y el segundo que acabamos de sacar, consultas vinculantes y jurisprudencia año 2014. Y en esa época, miren la pantalla, había un banco que preguntaba, entre medio de muchas cosas que preguntaba, decía, bueno, ¿cómo va a ser en este caso? Préstamos con tasa fija pagadero, tanto el capital e interés en cuotas mensuales. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense cómo la Administración Tributaria claramente le dice el devengamiento. Entendemos que en esta operación el nacimiento de la obligación tributaria se da en los siguientes actos. Emisión en el momento del desembolso de una factura crédito por los intereses que devengará la operación. Normalmente esto es lo que se hace. Se emitió una factura crédito por los intereses que devengó la operación. Por eso que si se facturó antes del 2014, a esto se le aplicó la tasa anterior que era del 5. Si se facturó desde enero del 2014, se aplicó la tasa del 10. Perfecto, coincide con lo que dice la ley. La segunda alternativa es emisión de una factura crédito a fin de mes. Venga o no el socio de la cooperativa a pagar o el prestamista de un banco de financiera con el devengamiento contable de los intereses. Lo que habíamos dicho, como nuestra segunda estrellita que tenemos acá dice, al vencimiento del plazo previsto para el pago, si yo no emití la factura y vence mi plazo, se da lo que técnicamente se denomina un devengamiento contable. En ese caso, va a ser la cooperativa la que va a absorber ese IVA hasta que el socio vaya y pague el interés. Y la tercera opción que nos da es la emisión de una factura crédito en el momento del vencimiento de la cuota y su correspondiente cancelación con un recibo en el momento del pago de la misma o en su defecto una factura contado en caso que el cliente cumpla en la fecha del vencimiento de su operación.
Entonces, claramente queda establecido cuáles serían los momentos. Y fíjese que no es fácil. Esta lámina trata de explicar algunos de los temas más complicados. Si el deudor no viene a pagar el interés sobre el préstamo, el acreedor, que puede ser la cooperativa, puede ser el banco, puede ser la financiera, puede ser una empresa, debe de igual manera facturar e ingresar el IVA al vencimiento del plazo previsto para el pago, porque ahí nace la obligación tributaria. Y si algo usted aprendió en el programa, eso técnicamente se llama devengamiento. Por eso, muchas de las consultas que nos llegaron a través de nuestra página web www.ruoti.com.py preguntaban, pero ¿cómo lo que es el tema? Hay que saber qué clase de préstamo se sacó, porque puede ser que hay préstamos que se pagan primero todo el interés, y si el interés se pagó antes de la vigencia de la ley, no estará grabado. Por eso, muy importante es tipo de préstamo y saber bien y aclarar muy bien por el devengamiento si el interés va a ser mensual o el interés va a ser anual. Ahora bien, analicemos esto. ¿Quién debe pagar el IVA? ¿La cooperativa o el socio? Vimos ya que no era un nuevo impuesto. Vimos que las cooperativas dejaron de tener la exoneración. En realidad, el IVA es un impuesto que recae sobre el consumidor final, como dice nuestra presentación. Es decir, el socio o el tercero con quien la cooperativa ha realizado el hecho generador del impuesto es el que tiene que pagar. Pero como cuando yo saqué el préstamo, no existía todavía esta obligación de pagar el IVA porque estaba exenta la cooperativa y el socio, a mí me dieron un precio. Ese precio va a ser referencial. Y recuerden lo que dice la reglamentación a través del precio y que vamos a ver aquí en pantalla. El precio de venta, en este caso, serán los intereses, las comisiones y otro monto diferente a la amortización del capital del préstamo, es el valor monetario asignado a un bien excluido el impuesto. Por eso, cuando entre a regir este nuevo impuesto a los préstamos que se aplica sobre el interés, la comisión y otro monto cualquiera sea diferente a la amortización del capital, cuando yo vaya a pagar me van a decir a esto se le suma 10% más. Si no me fui a pagar y venció el plazo, la cooperativa tendrá que expedir de igual manera la factura. Entonces, ¿quién paga el IVA? En definitiva lo paga el consumidor final, el socio de la cooperativa, que tendrá que pagar 10% más de impuestos. Reiteramos, no estoy de acuerdo con la política tributaria de gravar los préstamos de los socios de las cooperativas porque normalmente son préstamos de consumo necesarios para alguna urgencia y son préstamos que justamente se sacan porque las personas no tienen dinero. Es mejor un sistema tributario más justo, gravar más las bebidas alcohólicas, el tabaco y también controlar la evasión tributaria con educación y actos concretos que la administración no lo está haciendo. No es suficiente solamente los casos de mega evasión tan sonados. Hay un 65% que aún no está cumpliendo las obligaciones tributarias. Lastimosamente, ahora el socio de la cooperativa verá encarecido su crédito con 10% más sobre todo monto diferente a la amortización del capital. En definitiva, la cooperativa lo que hace es asumir la responsabilidad de facturar esto, pero quien lo paga es el socio. Y hablábamos que es importante conocer muy bien el tipo de préstamo que se va a sacar. Estos préstamos hay diferentes formas. Está
el préstamo francés, el préstamo alemán. Hay veces, por ejemplo, que los préstamos se amortizan todo primero el interés, otro el capital. Hay préstamos que yo directamente pacto pagar cuotas iguales y aunque pague por adelantado el interés, en este caso de igual manera me cobran el mismo. Y para eso vamos a leer estas láminas que preparé de los diferentes tipos de préstamos. Por eso, tengan cuenta en el momento que lo va a sacar. Bueno, fíjense, puede sacar un préstamo francés. ¿Qué es el préstamo francés? Aquel cuya cuota de amortización de capital e intereses es igual durante todo el periodo. La ventaja es que yo ya sé cuánto me va a salir mi pago total. De esta forma, al principio, la mayor parte de la cuota son intereses, siendo la cantidad destinada a la amortización muy pequeña. Esta proporción va cambiando a medida que el tiempo va transcurriendo. Recuerde que sobre todo el interés pagado antes de la vigencia de este nuevo IVA a los préstamos de las cooperativas, ya no se va a pagar el IVA, solamente los de después. Por eso es importante que las cooperativas se preparen para separar muy bien qué es capital, qué es interés. Y luego está el sistema alemán. ¿Cómo es el sistema alemán? Aquel cuya cuota de amortización del capital e interés es distinta durante todo el periodo. En este tipo de préstamos, el prestatario se compromete a devolver todos los periodos la misma cantidad de capital. Eso es, la cuota de amortización se mantiene constante durante todo el préstamo, calculándose el interés sobre el saldo del capital. Este sistema es recomendado para el caso de que yo quiera sacar un préstamo, pero puede ser que después cobre algún honorario y quiera cancelar mi préstamo antes del vencimiento. Entonces, aquí, a mí me falta pagar de capital 30 millones, pago todo 30 millones y no pagaré nada de intereses. Pero en el otro préstamo, aunque yo quiera adelantar mi pago, no me es rentable porque no me van a hacer un pequeño descuento, te dice el banco. Entonces, este es el sistema alemán. Y luego tenemos el sistema de fondos amortizante, que consiste en el pago periódico de los intereses al prestamista, que se le llama también préstamo americano, y al mismo tiempo una aportación a un fondo para contribuir un capital, con el que se cancela el principal del préstamo americano a su vencimiento. Entonces, este es otro tipo de préstamos que no se usa mucho, pero también es una de las alternativas. Y hay otro, el sistema de pago único sin abonos de intereses. En este caso, se trata de diferir la devolución del capital y los intereses devengados hasta el final de la operación. Se paga todo una sola vez. Y luego está el pago único con abono periódico de intereses. En este sistema se abona periódicamente los intereses devengados y la devolución del capital al finalizar la operación. Esto es sumamente importante para saber si el préstamo va a ser aplicado a la tasa del 5, a la tasa del 10, si va a estar grabado o no. Y recuerde que ingresando a nuestra página web www.ruoti.com.py puede descargar gratuitamente el índice de estas obras. Descargue esta, parecer de la Administración Tributaria en la colección de consultas vinculantes. Va a ver la cantidad de consultas que usted lo va a poder ver gratis a través de la descarga del índice. Va a ver que hay muchísimas consultas sobre intereses, préstamos y financiaciones. Y no olvide darnos me gusta en Educación Tributaria Paso a Paso, porque vamos a estar sorteando este material. A la vuelta del corte continuamos aquí con este tema muy, pero muy interesante y todo lo que hay que pensar
antes de tomar un crédito y sobre todo si usted es uno de los socios de las cooperativas, cómo le va a incidir este nuevo costo que lamentablemente ha aprobado el Poder Ejecutivo conjuntamente con el Legislativo, con la Ley 5501/15 que deroga la exoneración del IVA en general para las cooperativas. ¿Tu sistema se compara a la era de los dinosaurios? En vez de darte soluciones, te da problemas. ¿Te cobran por cada actualización? Conozca Abaco, la solución online perfecta para su estudio contable. Acceso desde cualquier lugar, 100% en línea, sin instalaciones. Actualizaciones automáticas totalmente gratis. Trabaje donde quiera que estés. Probalo gratis por 30 días. Accede a www.abaco.com.pi. Y continuamos en educación tributaria paso a paso, viendo todos los temas que debemos analizar antes de tomar un crédito o ver si ya lo tomamos, qué clase de crédito hemos tomado para entender bien cómo va esto del IVA. Recuerde que el préstamo es un contrato de adhesión, es decir, el banco me pone las condiciones con letras chiquititas que siempre hay que leer muy bien, pero hay algunas cosas que sí están dispuestas, como por ejemplo, ¿qué tasa máxima de interés me pueden cobrar? Esto está establecido por el Banco Central del Paraguay, que publica mensualmente en la página web cuáles serían los intereses usurarios de acuerdo al Banco Central del Paraguay. Las últimas modificaciones me hablan otra vez de algunos cálculos y que son, no me pueden cobrar más de 54,22% si los préstamos son en guaraníes y si los préstamos son en moneda extranjera, el 15,66% de acuerdo al Banco Central del Paraguay. Pero recuerda usted que yo le dije que el préstamo también puede ser gratuito. Y fíjense cómo está regulado el préstamo. Lo está en el artículo 1292 del Código Civil y se llama mutuo o préstamo de consumo. Por el contrato de mutuo o préstamo de consumo, una parte entrega en propiedad a la otra una suma de dinero, préstamo de dinero, u otras cosas fungibles que esta última está autorizada a consumir con la obligación de restituirla en igual cantidad, especie y calidad al vencimiento del plazo estipulado, lo dice el Código Civil. La legislación civil establece que el préstamo puede ser a título oneroso o puede ser a título gratuito. Pero, ¿qué nos dice nuestra ley 125? Los servicios a título oneroso o a título gratuito están gravados por el IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi préstamo es gratis, voy a devolver solamente el capital. Lo mismo tengo que pagar el IVA. Y es así. Y esto está en la ley, el artículo 7 de renta bruta, inciso H, me da cuál es lo mínimo o cuáles serían los montos mínimos por los cuales yo tengo que pagar IVA sobre los préstamos y dice lo siguiente: los intereses por préstamos o colocaciones en ningún caso pueden devengar intereses a tasas menores que las medias pasivas nominales correspondientes a depósitos a plazo fijo a nivel bancario para periodos iguales vigentes en el mes anterior en que se concrete la operación. Es decir, el banco me quiere cobrar más. El fisco dice, como mínimo, esto que ha sido establecido hasta el año 2005, eran las tasas que se podían cobrar, 15%, 16%, 17%
o 17%. Y esto fue modificado el año pasado por la RG 34, que me dice lo siguiente: a los efectos del cálculo del impuesto, los préstamos o colocaciones que realicen los contribuyentes no pueden generar intereses a tasas menores a las tasas del interés promedio ponderado pasivas nominales del sector bancario para operaciones en moneda local o extranjera, según correspondan, vigentes al mes anterior en que se concrete la operación. La Administración Tributaria publicará dichas tasas en su página web para cada uno de los meses del ejercicio con base a las informaciones dadas a conocer por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. ¿Qué significa esto? Aunque mi préstamo sea gratis, y esto se da muchas veces, los socios suelen prestar dinero gratis a sus empresas, lo mismo aunque solo se devuelva el capital y el Código Civil permita los préstamos gratuitos, a los efectos tributarios debo pagar el IVA sobre los intereses que hubiera tenido que haber pagado de acuerdo a esta reglamentación. Esto se llaman normas anti-elusión, porque normalmente también se pueden jugar de diferentes maneras. Por ejemplo, otra norma anti-elusión nos dice que los préstamos concedidos a los socios se presume que hay distribución de dividendos. Es decir, si en lugar de yo darte tus dividendos de utilidades, te digo, te doy empresa, préstamo, esto también está como otra norma anti-elusión relacionada con los préstamos. También hay otras normas anti-elusión, como son, por ejemplo, los préstamos concedidos por firmas del exterior que tienen otro tratamiento, etc. Ahora, lastimosamente, hay muchísimos temas que tratar, lo vamos a hacer en otro programa, pero es importante saber que a partir de que el préstamo de la cooperativa está grabada con IVA y los demás créditos también están grabados con IVA, yo, si soy contribuyente de IVA, tendría la oportunidad de usar ese crédito fiscal, pero no siempre. Si yo saqué un préstamo para utilizar ese dinero en mi actividad que genera el IVA, ese IVA pagado va a ser un crédito fiscal. Ejemplo, profesional saca un crédito para mejorar su oficina. ¿Está relacionado con el ejercicio de su profesión? Sí, va a usar el IVA como crédito fiscal. Pero ese mismo profesional saca el crédito para usarlo para la construcción de su casa de veraneo o su casa, no está relacionado con el ejercicio de la profesión y no va a poder utilizar el crédito fiscal. La gran ventaja es también si es contribuyente de renta personal, que lastimosamente ya no nos va a dar el tiempo. Le había preparado estas láminas cuando se puede deducir, pero vamos a verlo en otro momento. Sin embargo, a través de este libro que lo tenemos en pantalla, quería recordar antes de finalizar el programa de que todas las entidades sin fines de lucro deben pagar los préstamos, el IVA por los préstamos a partir del 1 de enero del 2014. Y otra cuestión importantísima para las cooperativas y todas las demás entidades. De acuerdo a consultas vinculantes publicadas en este material, las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las entidades sin fines de lucro, presentadas por las cooperativas sobre la anterior redacción del artículo 83 de la ley 125/91 ya no son aplicables. Entonces, claramente recomendamos la lectura. Aquí, por ejemplo, tenemos una consulta vinculante. Los fondos de jubilación están exonerados por renta, pero deben tributar el IVA por los préstamos que otorgan a sus socios. Otra consulta vinculante, la voy a pasar rápido. Usted va a poder adquirir el libro o también bajar el índice en nuestra tienda online.
Los intereses cobrados por préstamos otorgados por fondos de jubilaciones a sus asociados están grabados por el IVA. Y recuerde que es muy importante que todo esto usted lo puede bajar gratuitamente, el índice de nuestras obras, aquí a través de nuestra página web www.ruoti.com.py. También podrá comprar estas obras online y también descargar las presentaciones del programa. No olvide darnos me gusta en nuestra fanpage y ver este programa las veces que quiera. Incluso lo puede bajar en YouTube. Quería agradecer a Osvaldo Bucci, que como siempre las chicas de Osvaldo Bucci me peinan y me maquillan muy lindo. Tengo un nuevo color más veraniego ya. Y por supuesto a las empresas que hacen posible que este su programa Educación Tributaria Paso a Paso llegue hasta sus hogares por Paraguay TV HD Digital, que apoya la cultura y la educación tributaria. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Power4, Abaco, sistema contable. Comecipar es calidad de vida. Desarrollos madereros y Fotrien. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Más de este tema lo estaremos analizando en nuestros próximos programas. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital. Presentaron Educación Tributaria Paso a Paso. 9 años en tu pantalla. Con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos.